La lógica detrás del férreo ataque contra el Poder Judicial no es un tema electoral ni de austeridad, es algo mucho más peligroso. Lo que estamos viendo es una afrenta al poder que se creó para defender las leyes, la Constitución. Lo que está en riesgo es el diseño institucional del Estado mexicano, porque el presidente no concibe las bondades de la separación de poderes, porque a él le gusta y prefiere la sumisión y la lealtad ciega. Tal parece que al presidente le estorba la Constitución. Lo ha dicho, no me vengan con que las leyes son las leyes. Ayer, las calles de más de 20 ciudades del país tuvieron marchas inéditas de ciudadanos y trabajadores del Poder Judicial. Miles y miles salieron a protestar por la eliminación de 13 de 14 fideicomisos que representan 15,000 millones de pesos. No son guardaditos, como dicen en Palacio Nacional, no lo son. Muchos de esos recursos son aportaciones de los mismos trabajadores y también son prestaciones laborales para más de 50,000 personas. Imaginen, todos ustedes imaginen la cantidad de familias mexicanas que podrían resultar afectadas por la medida avalada en la Cámara de Diputados y que esta misma semana podría pasar en el Senado, todo por el capricho presidencial. Durante todo su sexenio, el presidente ha manejado esta narrativa que resulta, la verdad, bastante simplona, cuando no manipuladora, sobre el Poder Judicial. Y arreció con la llegada de Norma Piña a la presidencia de la Corte, sencillamente porque ella, desde el minuto 1, se ha negado a someterse a los deseos de la 4T. Dice el presidente que el Poder Judicial es una cloaca que hiede a corrupción y que despacha exclusivamente al servicio de las élites de este país. Un argumento, de veras, no solo simplón, a todas luces falaz. Esta Corte ha frenado los deseos del presidente para militarizar al país, para dejar en estado vegetativo al Instituto Nacional Electoral, regresó a la vida al Instituto Nacional de Transparencia, exigió al Seguro Social reembolsar a las familias el dinero que gastaron para medicamentos para el cáncer debido al desabasto. Esta Corte ha hecho cosas que al presidente no le gustan y que no le gusten al presidente, pues esa es otra historia. No justifica el atropello brutal de los derechos de los empleados del Poder Judicial, no de los ministros de la Corte, no, de los empleados del Poder Judicial. La discusión y el debate público tendrían que estar centrados en cómo mejorar al Poder Judicial, no en quitarle dinero. Dice el presidente en sus mañaneras que los trabajadores del Poder Judicial están manipulados, casi insultando la inteligencia de personas que estudiaron leyes, que tienen maestrías y hasta doctorados. Por su parte, la Corte ya respondió y lo hizo pues de manera contundente. Al menos 6 de los fideicomisos que se busca extinguir afectan directamente los derechos laborales de las y los trabajadores. Ellos lo saben y es por eso que salieron a las calles del país. En Guadalajara, Monterrey, Juárez, Pachuca, Campeche, Chihuahua, en la Ciudad de México también y varias ciudades más en donde salieron a protestar, porque el Poder Judicial no es un actor de contentillo, tiene la tarea, que es titánica, de defender el equilibrio democrático de nuestro país. Si el Poder Judicial se somete, entonces aceptamos que la democracia en México murió. Para arrebatar esa enorme bolsa, son 15,000 millones de pesos, el presidente se escuda en el discurso de la austeridad republicana. Pero ¿cómo hablar de austeridad cuando el presupuesto de egresos de la Federación crece y crece? Cuando se acaba de avalar una deuda pública de casi 2 billones de pesos, cuando el programa de vacunación tuvo el año pasado un subejercicio
de 23 mil millones de pesos, lo que causó que apenas la cuarta parte de los niños menores de 2 años tengan su esquema completo de vacunación. ¿Con qué cara se habla de austeridad y se desprecia la figura de los fideicomisos cuando hay, hoy por hoy, el fideicomiso de equipo militar tiene, déjenme ser precisos, 41.295 millones de pesos? Son carretadas de dinero a disposición de las Fuerzas Armadas con nula rendición de cuentas, total opacidad, y que son adicionales al presupuesto que ya reciben. Pero nuestros niños sin vacunas. Así es la austeridad republicana, o más bien dicho, la tiranía de la discrecionalidad del uso de recursos públicos. Hay que tener una ingenuidad conmovedora o ser un completo cínico para creer que el ataque del presidente al Poder Judicial es por recursos. Esta es una operación de Estado para demoler la última barrera que defiende a nuestra Constitución y para hacer añicos el diseño republicano que décadas y décadas de lucha costó consolidar. Abandonar al Poder Judicial en estos momentos es equivalente a entregar todo el poder a un presidente que se piensa por encima de la ley, por encima de los otros poderes de la Unión. Es permitirle a un solo hombre concentrar tanto poder para ir más allá incluso de la Constitución. Yo soy Adela Micha.